presidente, con el permiso de la mesa directiva, saludo cordialmente a mis compañeras, compañeros, compañeras diputados de los distintos grupos parlamentarios, así como a las y los mexiquenses que nos siguen a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. El fenómeno de la migración nos ha acompañado desde el mismo amanecer de los tiempos, pero en principio por razones muy distintas a las actuales. Para buscar nuevos territorios de caza, áreas verdes, con mejores condiciones para recolectar alimentos, expandir los horizontes a una creciente curiosidad y encontrar nuevas materias primas para aterrizar las creaciones que el ingenio e imaginación proyectaban para el nacimiento de la civilización. Nuestros ancestros, a golpes de pedernal y el ensayo infinito, construyeron para nosotros el primer piso de la humanidad. Con los siglos y la creciente consolidación y expansión humana, nacieron los inevitables conflictos sociales, la carencia de recursos, las primeras migraciones humanas, como fenómeno exclusivamente social, obedecieron a estas causas, sumando además los conflictos demográficos, los económicos, los políticos, y como ya lo comentaba con gran exactitud Aristóteles, hace casi 2500 años, el hombre es un animal político. Y entonces comenzaron los problemas. La migración forzada se convirtió en una moneda de cambio bélica, convirtiendo a los desplazados en esclavos, personas sin apenas ningún derecho, pero que en cambio tenían todas las obligaciones de construir imperios y alimentar civilizaciones enteras con el trabajo de sus manos. También es importante recordar que algunas de las primeras leyes que fueron codificadas por primera vez hace más de 4000 años en Mesopotamia trataban en gran parte sobre las distintas formas y procedimientos para castigar a esclavos rebeldes, quienes en su mayoría eran migrantes forzados, como resultado de los interminables conflictos bélicos en la actualidad y que carecían por completo de cualquier protección legal posible. También pareciera que es mucha historia, pero es que me parecía imprescindible pintarles el cuadro completo para que podamos contemplar ambos mundos. Porque bien dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Actualmente, los modernos desplazamientos de personas de un lugar a otro, ya sea como migración interna o internacional, se realizan con el propósito de establecerse temporal o permanentemente en el destino elegido, siendo motivados por factores económicos, sociales, políticos, culturales o medioambientales. Entre las causas más comunes de la migración están la búsqueda de mejores oportunidades de empleo, educación, seguridad o bien salvaguardarse ante persecuciones o desastres naturales. El mundo cuenta con 281 millones de migrantes internacionales. A finales del 2022, la cantidad de personas desplazadas alcanzó la cifra récord de 117 millones. Esto nos da la pauta para que los principales países de tránsito, destino o de expulsión actúen en consecuencia para atender los efectos de la movilidad humana en los respectivos territorios a través de políticas públicas y marcos jurídicos que tengan como máxima la más amplia protección de los derechos humanos en todos los sentidos, para que se sientan escuchados y con el respaldo que merecen. La migración es un fenómeno complejo. Desde su misma concepción, en los planes del migrante, cada historia de migración es única. Pero en esencia, todas comparten un mismo deseo: mejorar las condiciones de vida, garantizar la seguridad o alcanzar sueños que no son posibles en su lugar de origen. Y aunque migrar puede ser una experiencia transformadora, también está llena de desafíos. Las personas migrantes se enfrentan a un sinnúmero de problemas
que van desde los económicos, legales y administrativos, la discriminación, el racismo y hasta los peligros graves de su integridad. A veces pareciera que tales problemas son interminables. Y aunque la migración tiene como destino muchas de las grandes potencias en el mundo, en el caso particular de Estados Unidos, ha sido el de mayor atracción que ha desarrollado a lo largo de la historia. Y no podemos omitir que su cercanía a nuestro país también lo coloca como el principal destino de nuestros migrantes. En 2024, Estados Unidos albergaba más de 46 millones de inmigrantes. Esta cifra incluye tanto migrantes documentados como no documentados y refleja un incremento continuo en comparación en años anteriores. En cuanto a las remesas, en 2023, los migrantes en Estados Unidos enviaron más de 656 mil millones de dólares en remesas globales hacia países de ingresos bajos y medios. En América Latina y el Caribe, las remesas aumentaron un 7.7% en 2023, siendo Estados Unidos el principal país emisor, gracias a la fuerte presencia de migrantes latinoamericanos. En ese mismo año, México recibió un total de 63.313 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento del 7.6% respecto al año anterior. Dato que sin duda respalda la opinión de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha referido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como héroes y heroínas de la patria. Connotación completamente acertada hacia una persona que decidió emprender un viaje incierto a un país tan cercano pero a la vez tan diferente, con el único propósito de tener una mejor calidad de vida para los suyos y para sí mismo. Del mismo modo, no debemos de perder de vista la importancia que tienen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las y los adultos mayores, las personas de los pueblos indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+, que se encuentran en movimientos migratorios, pues son grupos vulnerables para quienes debemos adoptar medidas especiales de protección, garantizando sus derechos como migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados. Es por ello que al ser un tema tan diverso, del 12 de febrero al 4 de marzo se realizaron 3 foros regionales con sede en Toluca, Ixtapaluca y Naucalpan, denominados Foros para la creación de la nueva Ley de Atención y Apoyo a Personas Migrantes en el Estado de México y sus municipios. En esta serie de eventos participaron representantes de 94 municipios del Estado de México, entre presidentas y presidentes municipales, síndicas, síndicos, regidores, regidoras, personas defensoras de derechos humanos y directivos municipales. Asimismo, las ponencias fueron guiadas por el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, asociaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, así como el acompañamiento y representación de secretarías como la de Finanzas, Bienestar, Campo y Seguridad del Gobierno del Estado de México. Además de diputadas y diputados de la 62ª Legislatura del Estado de México, con especial participación de integrantes de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes. La suma y conjunto de todas las voces vertidas en los foros moldeó la construcción de esta iniciativa con proyecto de decreto. Este proyecto es además un símbolo de voluntad política y social de atender, procurar y defender a las personas en contextos de movilidad humana. Porque nos merecemos una legislación digna que genuinamente responda a sus necesidades. Las personas migrantes no son estadísticas o números, son seres humanos, quienes históricamente han sido relegados a un segundo término en la discusión, pero siempre han sido parte importante de cualquier sociedad que se considere libre y democrática de derecho.
Por eso, esta iniciativa lleva por nombre Ley Integral para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad en el Estado de México. Los invito a que seamos esa voz en pro de los derechos de nuestras hermanas, hermanos y hermanas migrantes. La dignidad humana no es un tema de fronteras, es fraternidad, unidad y justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.